En esta videopráctica vamos a tratar acerca de EFS, Encrypting File System, los sistemas de encriptación o de cifrado de ficheros usados por Microsoft. Vamos a utilizar como máquina de trabajo un Windows Server 2012 y, aunque la técnica la haremos sobre él, es prácticamente similar sobre sistemas operativos anteriores de Microsoft. Estamos como administrador, vamos a cerrar la sesión y vamos a entrar con un usuario distinto. Hemos creado previamente dos usuarios, a uno le hemos llamado Juan, es el primer usuario con el que vamos a hacer el login. Introducimos su palabra de paso correcta y al segundo le hemos llamado José y lo utilizaremos más tarde. Estamos conectados como Juan, vamos a abrir el explorador de Windows, vamos a irnos al disco C y vamos a crear, por ejemplo, ahí una carpeta. Vamos a llamarle práctica a la carpeta y dentro de la carpeta vamos a crear un documento de texto, vamos a llamarle fichero.txt, vamos a abrirlo, vamos a teclear cualquier cosa, lo cerramos, nos dice que si queremos guardar los cambios, le decimos que sí y ya tenemos ahí un ficherito creado por este usuario. En realidad, a esta carpeta y ese fichero deberían de tener acceso todos los usuarios. Pero vamos ahora a ver que efectivamente podemos con este usuario abrirlo, podemos modificarlo y podemos volverlo a guardar de nuevo. Y a continuación vamos a hacer botón de la derecha en él y propiedades y vemos que dentro de las propiedades que podemos ver en avanzadas existen dos posibilidades. Una es comprimir el contenido para ahorrar espacio en disco y la otra es cifrar el contenido. No podemos hacer las dos a la vez. Es decir, si marcamos cifrar, vemos que se desmarca comprimir y si marcamos comprimir, vemos que se desmarca cifrar. Bueno, pues en este caso vamos a cifrar el contenido para proteger los datos. Le damos a aceptar, le damos a aplicar y nos dice que si queremos o bien cifrar el archivo y su carpeta principal o bien solo cifrar el archivo. La primera opción sería la de cifrar el fichero y además la carpeta donde hemos metido el fichero, pero en este caso vamos a cifrar solamente el fichero. Le damos a aceptar de nuevo y vemos que curiosamente el nombre del fichero se coloca en verde. Cuando lo que hemos hecho es comprimir, el nombre del fichero de forma predeterminada se coloca en azul y cuando lo que hemos hecho es cifrar se coloca en verde. De cara al usuario que ha cifrado el fichero, al usuario Juan, esto no hace nada. Es decir, si pulsamos sobre el fichero se vuelve a abrir de nuevo. Si queremos cambiar algo, lo cambiamos. Cuando lo cerramos nos pregunta de nuevo que si queremos guardarlo, si le decimos que sí, pues lo podemos guardar y no hay ningún tipo de problema. Realmente el fichero está encriptado, pero se desencripta y se hace visible para el usuario y se vuelve a encriptar otra vez cuando se cierra. Vamos a ver ahora qué pasaría si entramos con un usuario distinto. Si tenemos algún problema de privilegios o lo que sea, lo arreglaremos, pero lo que nos interesa es saber desde el punto de vista de EFS qué ocurre con ese fichero. Vamos a cerrar sesión, igual que hacíamos antes. Y vamos a entrar con el usuario José. Hacemos control al suprimir, le damos a otro usuario y entramos con el usuario José. Su correcta contraseña. Ya estamos conectados. Vamos a abrir de nuevo el explorador. Vamos a maximizarlo. Nos vamos al equipo y dentro del equipo al disco C. Vamos a abrir la carpetita práctica. Y vamos a intentar leer el fichero TXT que creó el usuario Juan. Le hacemos doble clic y nos dice acceso denegado. Esto es lo normal. El fichero está encriptado, es accesible por el usuario que lo creó. La técnica que se produce es que se ha creado una llave para desencriptar el fichero. Esa llave al mismo tiempo ha sido encriptada mediante la llave pública del usuario que lo hizo. Por consiguiente, se requiere la llave privada del usuario que lo encriptó para desencriptar la llave con la que se ha producido la encriptación del fichero. Espero que sea entendible, ¿eh? Es un poco complejo, hay dos encriptaciones por ahí. Una primera se realiza mediante una llave y esa llave a su vez está encriptada valiéndose de la llave pública del usuario que ha encriptado el fichero. De aquí que necesitamos la llave privada de ese usuario. Si ese usuario desaparece, con él desaparece su llave privada, si es que no la hemos salvado previamente, y por consiguiente no se podría acceder al fichero. Bueno, vamos a darle a aceptar, vemos que no podemos de alguna manera acceder a ese fichero con otro usuario distinto, vamos a cerrarlo, vamos a volver a salir y vamos a entrar con el usuario que encriptó el fichero. Cerramos sesión
y volvemos a iniciar sesión, en este caso con el usuario Juan. Estamos ya con el usuario Juan, vamos a ejecutar una MMC. Sabéis que MMC era Microsoft Management Console, es una consola vacía de Microsoft. Nos pide privilegios para poder crearla, porque estamos con un usuario que no tiene privilegios para eso. Bueno, pues vamos a meter el nombre del usuario administrador y su contraseña. Hemos creado la consola, vamos a agregar un complemento, un snapping, le damos a agregar o quitar complementos y vamos a buscar el complemento de certificados. Aquí lo tenemos, le damos a agregar. Para mi cuenta de usuario, para la cuenta de servicio, para la cuenta del equipo, vamos a escoger para mi cuenta de usuario. Le damos finalizar, aceptar. Y ya tenemos aquí una consola creada que hace referencia a los certificados. Voy a maximizarla, siempre se ve mejor. Y dentro de esos certificados del usuario actual, que en este caso hemos dicho que era el usuario Juan, hay un apartado que es personal. Y dentro de personal están los certificados personales de ese usuario y vemos que hay un certificado que es de recuperación de archivos. Bueno, pues vamos a exportar ese certificado. ¿Cómo podemos exportarlo? Hacemos botón de la derecha, todas las tareas y exportar. Eso nos abre un asistente, que es el asistente para exportación de certificados. Le damos siguiente. Aquí hay todas unas variantes que podemos optar por coger una u otra. Es lo de menos, lo que nos interesa, digo desde el punto de vista de la práctica, es saber exactamente qué es lo que hacemos. Podríamos exportar la clave privada o no exportarla. Si exportamos la clave privada, disponemos de la clave privada de ese usuario que encriptó el fichero. Por consiguiente, si otro usuario utiliza esa clave privada, podrá desencriptar la clave con el que se encriptó el fichero y por consiguiente tener acceso a él. Si no exportamos la clave privada, estamos exportando el certificado, pero nos estamos quedando con la clave privada. Vamos a exportar la clave privada en este caso. La exportamos, le damos siguiente y hay una segunda pregunta, por decirlo así, o una segunda opción en la que podemos eliminar la clave privada si la exportación es correcta. ¿Eso para qué sería? Pues si no nos interesa que permanezca la clave privada dentro del equipo y, por ejemplo, la exportamos pues a una dirección determinada o una USB. Cuando nos llevemos el pendrive, nadie tendrá acceso a ese ficherito a no ser que disponga de esa clave privada que estará asequible solamente en ese USB que hemos utilizado. Vamos a decir que elimine la clave privada si la exportación es correcta, por ejemplo. Con eso ya no podríamos, simplemente por el hecho de estar en este equipo, acceder al ficherito si no tuviéramos la clave de la encriptación. Vamos a darle siguiente. Para preservar la seguridad debemos de proteger la clave privada pues con una contraseña. Vamos a meter una contraseña, por ejemplo. También se podría meter con respecto a un grupo. Vamos a hacer el clásico, que también valdría para el 2003 y para el 2008. La contraseña, ponemos algo muy simple, se puede enrevesar bastante más la cosa. Pero ponemos, por ejemplo, 123. Pues 123 y confirmar la contraseña con 123. Le damos siguiente y el nombre del fichero, pues vamos a llamarle clave. Nada de esto es recomendable que se haga en la vida real, ¿eh? No le ponemos clave a la clave, no le ponemos 123 como contraseña muy simple y no la ponemos donde la voy a poner, que sería además una aberración, ¿no? Que la voy a poner en el disco C, en el raíz del disco C. Obviamente hemos dicho que nos la llevaríamos a un pendrive o nos la llevaríamos a algún sitio, pero nunca la pondríamos aquí. Pero lo que quiero es que ahora mismo tenga acceso con mucha facilidad el otro usuario. De cara a la práctica, vamos a abrir el equipo, vamos a abrir el disco C y decíamos que le vamos a poner pues clave aquí. Le damos guardar, le damos siguiente y le damos finalizar. Se ha realizado la exportación correctamente, le damos a aceptar y ya podemos cerrar la consola. No voy a guardar la configuración de la consola. No nos olvidemos, todo esto lo hemos hecho con el usuario que encriptó el fichero, que era el usuario Juan. Bueno, pues vamos a volver a salir de nuevo y vamos a intentar entrar con el usuario José. Cerramos sesión. Intentamos entrar ahora con otro usuario, el usuario José. Estamos entrando con él. Nos ocurriría exactamente lo mismo que antes, ¿eh? Si abrimos el explorador de Windows, nos vamos al disco C. Dentro del disco C nos vamos a la carpetita práctica, intentáramos abrir el fichero, pues nos diría lo mismo que antes, acceso denegado, ¿vale? No hemos hecho ninguna variación, luego es normal que pase esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Podemos hacer la misma técnica que hemos hecho antes con el usuario Juan, es decir, abrir una consola, una MMC, cargar el snapping de certificado, pero se hace exactamente lo mismo si en vez de hacer eso nos vamos directamente al ficherito clave y le damos doble clic. Obviamente esto deberíamos de protegerlo.
no solamente con contraseña, sino que no estaría asequible para cualquier usuario. Pero con fines prácticos, vamos a verlo, si yo le hago doble clic a la clave, al ficherito clave, se abre el asistente para importar certificado. Si abriéramos de nuevo la consola de certificado, veríamos que en personal de este usuario José no habría nada hasta que no importáramos el certificado, que es lo que vamos a hacer aquí. Le decimos que vamos a meterlo en la ubicación del almacén del usuario actual, le damos siguiente, nos dice que metamos la contraseña, era 123, podemos mostrarla ahora mismo de cara a nosotros incluso, y de nuevo en las opciones de importación nos da la posibilidad de incluir todas las propiedades extendidas, de marcar esta clave como exportable, es decir, de nuevo podríamos exportarla si lo marcáramos aquí, o de habilitar una protección segura para la clave. Si habilitáramos la opción, como nos dice ahí, cada vez que la clave sea usada nos avisará cuando lo utilice un usuario o una aplicación. No vamos a hacer nada de eso, vamos a darle siguiente y seleccionamos automáticamente el almacén de certificados según el tipo de certificado. La importación se completó correctamente. Y ahora, si nos vamos de nuevo a la carpetita de práctica e intentamos abrir el ficherito TXT, pues veremos que sin ningún problema. Y si además tenemos privilegios para tocar o para modificar o para cambiar, pues lo tocaremos, lo modificaremos, lo cambiaremos y cuando cerremos el fichero nos volverá a pedir si queremos guardarlo o no queremos guardarlo. Le decimos que sí y si tenemos privilegios para guardarlo, pues nos va a permitir guardarlo. Ya existe, dice que si queremos reemplazarlo, le decimos que sí, y nos dice que acceso denegado, pues porque lo que no tenemos es permiso para sobreescribir el fichero. Si lo que hacemos en vez de ponerlo como fichero, lo ponemos como fichero 1 y le damos TXT, nos lo salva. Pero esto es una cuestión de privilegio sobre el fichero, no de encriptación. Vemos que además nos lo ha salvado y nos lo ha salvado sin encriptar. Nosotros, si quisiéramos encriptar un fichero ahora con el usuario José, haríamos lo mismo y estaríamos encriptándolo con una clave que sería basada en la llave pública del usuario José. Por finalizar un poco y porque lo vierais, si hacemos el MMC que comentábamos antes, vamos a poner administrador otra vez para que nos deje crear la consola. Igual que hicimos antes, agregamos un complemento que sea el complemento de certificados, le damos a agregar, para la cuenta también del usuario, damos finalizar y aceptar y ya tenemos creada la consola. Si nos vamos ahora a los certificados del usuario actual con que estamos, que es el usuario José, y abrimos la parte de personal y los certificados que están dentro de personal, veis que hay un certificado que es de recuperación de archivos. Gracias a este certificado hemos podido abrir el ficherito que cifró el usuario Juan. Bueno, si ahora de alguna manera cambiáramos ese usuario Juan o ese usuario José, cerramos la consola, vamos a cerrar la sesión de nuevo y vamos a entrar con el usuario administrador. Decimos otro usuario, entramos como usuario administrador, vamos a abrir el explorador de Windows, vamos a irnos al disco C, vamos a abrir práctica, vamos a abrir el fichero TXT que está encriptado y nos dice que acceso denegado. Bueno, ¿cómo es posible si yo soy el administrador y en principio el administrador parece ser que tiene cualquier tipo de privilegios, ¿no? No, yo puedo crear aquí un ficherito, puedo guardar los cambios, como decíamos antes, puedo guardarlo en otro fichero distinto, pero no puedo acceder al fichero TXT, ¿de acuerdo? Acceso denegado. Eso es lo que hemos conseguido mediante el cifrado o mediante la técnica de EFS. El usuario que cifra el fichero tendrá acceso a él y ningún otro usuario al que no hayamos dotado de la clave privada del usuario que realizó la encriptación del fichero. Bueno, pues vemos que ni siquiera el administrador del propio dominio es agente de desencriptación de ficheros. Ya hablaremos más adelante de qué es el agente de desencriptación de ficheros. Si nosotros perdiéramos el identificativo de seguridad del usuario que encriptó el fichero o del usuario al que le hemos otorgado, mediante, en este caso, mediante la exportación, el certificado donde va la clave privada del usuario, no podríamos acceder al fichero. Realmente existen programas de terceros por ahí que mediante ataques de fuerza brutas pues permiten intentar recuperar la mayoría de los ficheros que ha sido encriptado y muchos de ellos con bastante éxito. Y eso es todo. We don't know when the final solution.